Marido se burló del divorcio online, pero ella había registrado todo en vivo con un notario. El sonido del café goteando en la cafetera italiana resonaba en la cocina del departamento de Polanco como un metrónomo matutino. Sofía Hernández ajustó su bata de seda azul marino y observó por la ventana del piso 14 cómo la Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Era martes, 7 de marzo, y algo en el aire le decía que este día sería diferente, aunque no sabía exactamente por qué. Roberto ya se había ido al despacho, como siempre, sin despedirse, sin un beso, sin siquiera el «hasta luego» que solía murmurar años atrás. El matrimonio de 12 años se había convertido en una rutina de silencios educados y sonrisas forzadas para las fotografías de redes sociales. Sofía tomó su teléfono para revisar los mensajes matutinos cuando notó algo extraño. Roberto había olvidado su iPad sobre la mesa del comedor. Nunca, en todos estos años, había visto a su esposo separarse de ese dispositivo. Era como si fuera una extensión de su brazo derecho, especialmente para sus importantes reuniones de trabajo en el bufete de abogados donde era socio. La curiosidad la venció. No era que desconfiara, o tal vez sí. Los últimos meses Roberto había estado más distante, más irritable, llegando tarde y saliendo temprano los fines de semana con excusas vagas sobre casos urgentes. Sofía extendió la mano hacia el iPad pero se detuvo. ¿Realmente quería abrir esa puerta? El timbre del intercomunicador la sobresaltó. Era Carla, su hermana menor, quien tenía la costumbre de aparecer sin avisar cuando sus instintos le decían que algo andaba mal. «Buenos días, hermana bella. ¿Puedo subir? Traigo chilaquiles de la esquina y chismes frescos del barrio». Sofía sonrió por primera vez en días. Carla siempre sabía cuándo necesitaba compañía. 5 minutos después, Carla irrumpió en el departamento como un huracán de energía positiva. A sus 29 años, era todo lo contrario a Sofía, espontánea, ruidosa y eternamente optimista. Trabajaba como periodista de investigación para un medio digital y tenía un talento especial para detectar mentiras. «¿Dónde está el señor perfecto esta mañana?», preguntó Carla mientras servía los chilaquiles en platos de Talavera. «En el despacho, ya sabes, salvando al mundo un caso a la vez», respondió Sofía con un dejo de sarcasmo que no pasó desapercibido para su hermana. Detecto cierta acidez en tu voz. ¿Todo bien en el paraíso?». Sofía dudó un momento, mirando el iPad que seguía sobre la mesa. «No sé. Últimamente siento que vivimos como extraños. Él llega tarde, sale temprano y cuando está aquí parece estar en otro planeta». Carla siguió su mirada hacia el dispositivo. «¿Y ese no es su querido iPad? ¿El que nunca suelta ni para ir al baño? Se le olvidó. Primera vez en años. ¿Y no has...?» «No. No soy de esas esposas. Pero podría serlo. Digo, solo por esta vez. Por salud mental». Sofía negó con la cabeza, pero Carla ya había tomado el iPad. La pantalla se iluminó sin pedir contraseña. Roberto había cambiado la configuración de seguridad recientemente. «Sophie, esto está abierto. Y mira». La pantalla mostraba una conversación de WhatsApp que hizo que el estómago de Sofía se contrajera. El contacto se llamaba B, y los mensajes eran inequívocos. «Anoche fue increíble, mi amor. No puedo dejar de pensar en ti. Yo tampoco, preciosa. Estos encuentros se están volviendo mi adicción favorita. ¿Cuándo le vas a decir a tu esposa? Ya llevamos 4 meses con esto. Pronto, ve. Solo necesito arreglar algunos asuntos legales primero. Ya sabes que los divorcios pueden ser complicados cuando hay propiedades de por medio». Sofía sintió que el mundo se tambaleaba. Las palabras flotaban frente a sus ojos como si fueran escritas en un idioma que no comprendía. Carla le quitó suavemente el iPad de las manos temblorosas. «Sofía, respira. Vamos, respira conmigo». Pero Sofía no podía respirar. 12 años de matrimonio. 12 años de construir una vida juntos, de planear un futuro. De fingir que todo estaba bien cuando en el fondo sabía que algo había cambiado. Y ahora tenía la confirmación brutal de que su intuición había estado en lo cierto. 4 meses, susurró. Lleva 4 meses engañándome y yo seguía planchando sus camisas y preguntándole cómo le había ido en el trabajo.
Carla se sentó a su lado y la abrazó. Lo siento mucho, hermana, pero al menos ahora sabes la verdad. ¿La verdad? ¿Cuál verdad? ¿Que mi matrimonio es una mentira? ¿Que he estado viviendo con un extraño que planea dejarme pero antes quiere arreglar asuntos legales? ¿Qué significa eso? Como si hubiera sido convocado por sus palabras, el teléfono de Sofía sonó. Era Roberto. No contestes, susurró Carla. Pero Sofía ya había presionado el botón verde. Necesitaba escuchar su voz, tal vez detectar alguna pista de culpabilidad o arrepentimiento. ¿Sofía? Olvidé mi iPad en casa. ¿Podrías traérmelo al despacho? Tengo una junta importante en 1 hora. Su voz sonaba normal, casual, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera estado intercambiando mensajes románticos con otra mujer esa misma mañana. ¿Tu iPad? Sofía logró mantener la voz estable. ¿Para qué lo necesitas? Para la presentación de la junta. Ya sabes que tengo todos mis archivos ahí. ¿Puedes traérmelo, por favor? Una idea comenzó a formarse en la mente de Sofía. Una idea peligrosa pero necesaria. Claro, amor. Estaré ahí en 1 hora. Perfecto. Te amo. Esas 2 palabras la golpearon como una bofetada. Colgó el teléfono y miró a Carla, quien había estado observando toda la conversación con expresión preocupada. ¿Qué estás pensando, Sofía? Te conozco esa cara. Estoy pensando que si Roberto quiere jugar sucio, yo también puedo hacerlo. Pero necesito ser inteligente al respecto. Sofía se levantó y comenzó a caminar por la cocina. Su mente de arquitecta, acostumbrada a resolver problemas complejos y planificar estructuras sólidas, empezó a trabajar. Carla, ¿conoces algún notario público de confianza? ¿Un notario? ¿Para qué? Para documentar todo. Roberto es abogado, tiene conexiones, conoce el sistema legal mejor que yo. Pero si voy a divorciarme de él, necesito protegerme. Y si él ya está planeando esto desde hace meses, significa que ya tiene estrategias preparadas. Sofía, estás hablando de guerra. No, hermana. Estoy hablando de supervivencia. Sofía tomó el iPad nuevamente y comenzó a tomar capturas de pantalla de todas las conversaciones. Había muchas más de las que había visto inicialmente. Meses de mensajes, fotos que no se atrevía a mirar de cerca, planes para encuentros en hoteles, incluso conversaciones sobre el futuro que Roberto planeaba con esta mujer. Una conversación en particular llamó su atención. Era de la semana anterior. Mi abogado dice que si ella pide el divorcio primero puede reclamar la mitad de todo. Pero si yo lo pido por infidelidad comprobada. ¿Infidelidad? Pero tú eres el que está siendo infiel. Mi querida B, eso se puede arreglar. Tengo fotos de Sofía en situaciones comprometedoras con su jefe de proyecto del año pasado. Nada pasó realmente, pero las imágenes pueden malinterpretarse fácilmente. Eres terrible, Roberto, pero me gusta eso de ti. Es solo negocios, amor. Una vez que me libre de este matrimonio, podremos estar juntos sin escondernos. Sofía sintió que la sangre le hervía. Roberto no solo la estaba engañando, sino que estaba planeando destruir su reputación para ganar ventaja en el divorcio. Las fotos a las que se refería eran completamente inocentes. Ella y su colega Mauricio, revisando planos durante una cena de trabajo. Pero Roberto tenía razón. En manos de un buen abogado, esas imágenes podrían malinterpretarse. Carla, necesito que me hagas un favor enorme. El que sea. Llama a tu contacto en la notaría. Necesito que alguien de confianza esté presente cuando confronte a Roberto. Necesito que cada palabra, cada reacción, cada amenaza quede documentada legalmente. ¿Vas a confrontarlo hoy? No hoy. Hoy voy a darle su iPad y actuar como si nada hubiera pasado. Pero antes voy a copiar todo esto y preparar mi estrategia. Roberto cree que puede manipularme porque soy arquitecta, no abogada. Pero se olvida de algo importante. ¿Qué? Que para diseñar edificios que resistan terremotos, primero tienes que entender exactamente cómo funciona la destrucción. Sofía se dirigió a su estudio, donde tenía una computadora de trabajo y equipo para escanear documentos. Con movimientos precisos, comenzó a documentar cada mensaje, cada foto, cada conversación que pudiera servirle como evidencia. Carla la observaba trabajar con admiración y preocupación a partes iguales. Sofía, ¿estás segura de esto? Una vez que inicies esta guerra no hay vuelta atrás.
¿Vuelta atrás a qué? ¿A fingir que no sé que mi esposo lleva meses planeando destruirme? ¿A seguir viviendo una mentira mientras él construye su nuevo futuro con otra mujer? Sofía terminó de copiar los archivos y guardó las evidencias en 3 ubicaciones diferentes: su computadora personal, una memoria USB y la nube. Luego respiró profundamente y limpió el iPad, dejándolo exactamente como lo había encontrado. Llama al notario, Carla. Dile que es urgente. Y también, ¿podrías contactar a tu amiga Patricia, la que trabaja en investigaciones privadas? ¿Patricia Morales? ¿La detective? Esa misma. Si Roberto ha estado planeando esto durante meses, necesito saber qué más ha estado haciendo. ¿Qué otros planes tiene? ¿Qué otras mentiras ha construido? 1 hora después, Sofía estaba vestida con su mejor traje sastre color gris perla, maquillada impecablemente, y con el iPad de Roberto en una bolsa de diseñador. Por fuera parecía la esposa perfecta, cumpliendo un favor para su marido. Por dentro, era una mujer preparándose para la batalla más importante de su vida. El despacho de abogados, Mendoza, Herrera & Asociados, ocupaba 3 pisos de un elegante edificio en la zona rosa. Sofía conocía el lugar como la palma de su mano. Había acompañado a Roberto a suficientes eventos sociales y cenas de trabajo como para memorizar cada rincón. La recepcionista, una joven que siempre la había tratado con deferencia, la saludó con una sonrisa que parecía forzada. «Señora Hernández, qué gusto verla. El licenciado Roberto está en junta, pero me pidió que la hiciera pasar a su oficina en cuanto llegara». «Gracias, Mónica». Camino a la oficina de Roberto, Sofía observó los rostros de los empleados. Algunos evitaban su mirada, otros la saludaban con expresiones incómodas. Un pensamiento terrible cruzó por su mente. ¿Cuántos de ellos sabían sobre la aventura de Roberto? ¿Había sido ella el hazmerreír del despacho durante meses sin saberlo? La oficina de Roberto era un testimonio de su ego. Diplomas enmarcados, fotografías con políticos importantes, libros de derecho que probablemente nunca había leído, y una vista panorámica de la ciudad que costaba más en renta que el salario anual de muchas personas. Sofía dejó el iPad sobre el escritorio y se tomó un momento para observar el espacio donde su esposo pasaba la mayor parte de su tiempo. En la pared había fotografías de ambos en diversos eventos sociales, pero notó algo que antes no había registrado. En las fotos más recientes, Roberto parecía distante, como si estuviera físicamente presente pero mentalmente en otro lugar. Sofía se volteó para encontrar a Roberto en la entrada de la oficina. Llevaba su traje azul marino favorito y esa sonrisa que solía enamorarla, pero que ahora le parecía la máscara de un extraño. «Aquí tienes tu iPad, amor. Espero que no llegue tarde a tu junta». Roberto se acercó y la besó en la mejilla. El mismo gesto que había hecho miles de veces, pero que ahora se sentía como una traición. «Eres un ángel. No sé qué haría sin ti». «Espero que nunca tengas que averiguarlo», respondió Sofía, y por primera vez en la conversación, sus palabras llevaban un doble sentido que Roberto no detectó. «¿Todo bien? Te veo un poco tensa». Sofía lo estudió por un momento. ¿Realmente no sospechaba nada? ¿O era tan buen actor que podía fingir inocencia incluso cuando sabía que había sido descubierto? «Solo un poco cansada. Anoche no dormí bien. Tal vez deberías ver a un doctor. Has estado muy estresada últimamente». «Sí, tal vez debería consultar a varios profesionales», respondió Sofía. «Un doctor, tal vez un terapeuta, tal vez un abogado». Roberto la miró con expresión confundida. «¿Un abogado? ¿Para qué necesitarías un abogado? Es solo una broma, Roberto. Uno nunca sabe cuándo puede necesitar asesoría legal». «Bueno, para eso me tienes a mí. Soy tu abogado personal de por vida», dijo Roberto con una sonrisa que en otras circunstancias habría sido encantadora. «Cierto, mi abogado personal de por vida». Sofía se despidió con un beso y salió de la oficina, manteniendo la compostura hasta llegar al elevador. Solo cuando las puertas se cerraron se permitió temblar. El trayecto de regreso a casa se le hizo eterno. Su teléfono sonó varias veces, pero no tenía energía para contestar. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba procesar todo lo que había visto y planeado. Necesitaba prepararse para lo que vendría.
Al llegar al edificio encontró a Carla esperándola en el lobby con 2 cafés y una expresión de preocupación maternal. ¿Cómo te fue? Como actuar en una obra de teatro donde no conoces el guión pero tienes que fingir que eres la protagonista. Subieron en silencio hasta el departamento. Una vez adentro, Sofía se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá. Hablé con el notario, dijo Carla. Se llama licenciado Fernando Aguilar. Tiene 30 años de experiencia y es especialista en casos de divorcios complicados. Puede venir mañana a las 4 de la tarde. ¿Y Patricia? Esa es la parte interesante. Patricia dice que Roberto Mendoza no es desconocido en su círculo profesional. Sofía levantó la mirada, alarmada. ¿Qué significa eso? Significa que no es la primera vez que alguien investiga al señor Mendoza. Aparentemente, tiene un patrón. ¿Un patrón? Patricia no quiso dar detalles por teléfono, pero dice que pueden reunirse mañana por la mañana. Hay cosas que necesitas saber sobre tu esposo, cosas que van más allá de una simple aventura amorosa. Sofía cerró los ojos. En menos de 24 horas, su vida había dado un giro de 180 grados. Esta mañana era una esposa un poco infeliz pero todavía esperanzada. Ahora era una mujer traicionada descubriendo que tal vez nunca conoció realmente al hombre con quien había compartido 12 años de su vida. Carla, ¿alguna vez has sentido que has estado viviendo en una ilusión? ¿A qué te refieres? Toda mi vida con Roberto. Los planes que hicimos, las conversaciones sobre el futuro, las decisiones que tomamos juntos. ¿Qué pasaría si nada de eso fue real? ¿Qué pasaría si yo fui solo? ¿Un papel que él estaba interpretando hasta que encontrara algo mejor? Carla se acercó y la abrazó. Hermana, no puedes torturarte con esas preguntas. Lo que importa ahora es protegerte y asegurarte de que salgas de esto con tu dignidad y tus derechos intactos. Tienes razón. Pero Carla, hay algo que no te he dicho. ¿Qué? En uno de los mensajes que leí, Roberto mencionó que ya tiene fotos comprometedoras mías. Fotos que planea usar para acusarme de infidelidad. ¿Fotos de qué? De una cena de trabajo que tuve con Mauricio el año pasado. Estábamos revisando planos para un proyecto y Roberto llegó temprano. Tomó fotos de nosotros inclinados sobre la mesa, concentrados en el trabajo. En ese momento pensé que era Dulce que quisiera capturar mi momento profesional. Ahora me doy cuenta de que estaba documentando evidencia. Ese hijo de... No, Carla. Ese fue mi primer error. Subestimar qué tan lejos está dispuesto a llegar. No volveré a cometer ese error. El teléfono de Sofía sonó. Era un mensaje de Roberto. Gracias por traer el iPad, amor. Te compensaré con una cena romántica este fin de semana. Te amo. Sofía leyó el mensaje en voz alta y luego miró a su hermana. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Carla? ¿Qué? Que todavía hay una parte de mí que quiere creer que esto es solo una pesadilla. Que Roberto va a llegar a casa esta noche, va a confesarlo todo, va a pedirme perdón, y vamos a encontrar una manera de arreglar nuestro matrimonio. Pero la parte racional de mi mente, la arquitecta que sabe identificar estructuras dañadas antes de que colapsen, esa parte sabe que esto apenas es el comienzo. Y si Roberto ha estado planeando esto durante meses, significa que el hombre con quien me casé murió hace mucho tiempo. Lo que necesito decidir ahora es si voy a ser una víctima de su plan o si voy a convertirme en la autora de mi propia historia. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente a su lado después de llegar tarde con excusas sobre juntas de última hora, Sofía permaneció despierta mirando el techo. Podía escuchar su respiración regular, sentir el calor de su cuerpo, oler su colonia familiar. Todo era exactamente igual que la noche anterior, pero ella había cambiado para siempre. En la oscuridad de la habitación, Sofía tomó una decisión que definiría el resto de su vida. No iba a ser una víctima. No iba a permitir que Roberto destruyera su reputación para proteger la suya. Y definitivamente no iba a dejar que se saliera con la suya sin consecuencias. Mañana comenzaría la fase 2 de su plan. Y Roberto Mendoza estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer con la que había decidido jugar. El reloj marcaba las 3:33 a.m., cuando Sofía finalmente cerró los ojos, no para dormir, sino para visualizar exactamente cómo iba a desenmascarar al hombre que dormía a su lado.
Porque si algo había aprendido en su carrera como arquitecta, era que antes de construir algo nuevo y sólido, primero había que demoler completamente lo que estaba podrido. Y su matrimonio, definitivamente, estaba podrido hasta los cimientos. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina cuando Roberto bajó al comedor, ajustándose la corbata de seda italiana que Sofía le había regalado en su último aniversario. Era miércoles por la mañana, y ella ya tenía preparado su desayuno favorito: huevos benedictinos con salmón ahumado y jugo de naranja recién exprimido. «Buenos días, amor», dijo Roberto besándola en la frente con la misma naturalidad de siempre. «Te ves hermosa hoy». Sofía llevaba un vestido azul cielo que sabía que a él le gustaba. Había elegido cada detalle de su apariencia con la precisión de un arquitecto, diseñando una estructura que debía parecer perfecta desde el exterior, mientras ocultaba sus verdaderas vulnerabilidades. «Gracias, cariño. ¿Cómo dormiste?» «Como un bebé, aunque me despertó un mensaje a las 2 de la madrugada. Un cliente con una emergencia legal». Roberto tomó un sorbo de café y revisó su teléfono con expresión preocupada. «Tal vez tenga que trabajar tarde otra vez». Sofía sintió una punzada de rabia, pero mantuvo su sonrisa perfectamente calibrada. ¿Qué tipo de emergencia legal requiere atención a las 2 de la madrugada? Problemas de divorcio. Ya sabes cómo son estas situaciones. Siempre hay drama y urgencias que no pueden esperar. Roberto se metió un trozo de huevo en la boca sin percatarse de la ironía de sus palabras. «Por cierto, esta noche cenaré con los socios. Estamos revisando varios casos complicados». «Claro, no te preocupes. Yo también tengo planes». Roberto levantó la vista, ligeramente sorprendido. En los últimos años, Sofía rara vez tenía planes propios cuando él trabajaba hasta tarde. «¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer?» «Carla quiere que vayamos al cine. Hace tiempo que no pasamos tiempo juntas». Sofía había preparado esa mentira cuidadosamente, sabiendo que Roberto nunca cuestionaría actividades con su hermana. «Perfecto. Dense un gusto, se lo merecen». Después de que Roberto se fuera, Sofía esperó exactamente 15 minutos antes de llamar a Carla. Necesitaba estar segura de que él no regresaría por algo que había olvidado, como había hecho con el iPad del día anterior. «¿Estás lista para el día más importante de tu vida?», preguntó Carla cuando contestó el teléfono. Tan lista como puede estarlo alguien que está a punto de desmantelar 12 años de matrimonio pieza por pieza. «Patricia llega en 1 hora. El notario a las 4. ¿Ya tienes todo preparado?». Sofía miró hacia su estudio, donde había pasado la madrugada organizando documentos, imprimiendo conversaciones de WhatsApp y creando un expediente detallado de las finanzas familiares. Había descubierto movimientos bancarios que no recordaba haber autorizado y tarjetas de crédito que no sabía que existían. «Más que preparada. Tengo algunas sorpresas adicionales que descubrí anoche». «¿Qué tipo de sorpresas?». «Del tipo que pueden mandar a Roberto a la cárcel». 1 hora después, Patricia Morales estaba sentada en la sala de Sofía, revisando una carpeta llena de documentos mientras tomaba notas en una libreta pequeña. Era una mujer de unos 40 años, cabello castaño recogido en una coleta práctica y ojos que parecían capaces de detectar mentiras desde el otro lado de la habitación. «Señora Hernández, lo que me está mostrando aquí va mucho más allá de una infidelidad matrimonial», dijo Patricia, señalando varios extractos bancarios. «Su esposo ha estado moviendo dinero de sus cuentas conjuntas a cuentas personales durante los últimos 8 meses. ¿Es eso ilegal? En el contexto de un matrimonio bajo régimen de sociedad conyugal, técnicamente esos fondos pertenecen a ambos». «¿Moverlos sin su conocimiento para preparar un divorcio? Bueno, eso se llama ocultamiento de activos. Y sí, es ilegal». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué más puede decirme sobre Roberto?». Patricia abrió una segunda carpeta. «Su esposo no es precisamente un ciudadano modelo, señora Hernández. En los últimos 5 años he tenido 3 casos relacionados con él». ¿3 casos? 2 mujeres que buscaron investigar sus finanzas durante procesos de divorcio y un hombre que sospechaba que Roberto había manipulado documentos legales para favorecerse en un juicio. Sofía se levantó y comenzó a caminar por la sala.
Cada nueva información era como descubrir que había estado viviendo con un perfecto extraño. ¿Qué pasó con esos casos? Las dos mujeres llegaron a acuerdos extrajudiciales muy favorables para Roberto. Básicamente, él les pagó una suma considerable para que no siguieran investigando. El hombre, tuvo un accidente automovilístico antes de que pudiéramos completar la investigación. ¿Un accidente? Probablemente fue solo una coincidencia, pero... Patricia se encogió de hombros. En mi línea de trabajo, uno aprende que las coincidencias son raras cuando hay mucho dinero de por medio. Carla, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. Patricia, ¿qué estás sugiriendo exactamente? No estoy sugiriendo nada, solo estoy presentando hechos. Roberto Mendoza es un hombre que ha construido su carrera manipulando el sistema legal para beneficio propio. Y cuando alguien se interpone en su camino, esa persona tiende a desaparecer del problema. Sofía se detuvo frente a la ventana que daba a la calle. Abajo la vida normal continuaba. Madres empujando carriolas, estudiantes caminando hacia la universidad, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. Todo parecía exactamente igual que ayer, pero su mundo había cambiado completamente. Patricia, necesito preguntarte algo, y quiero una respuesta completamente honesta. Por supuesto. ¿Crees que estoy en peligro? Patricia guardó silencio por un momento, considerando cuidadosamente su respuesta. Señora Hernández, en mi experiencia, los hombres como Roberto son más peligrosos cuando se sienten acorralados. Mientras él crea que tiene el control de la situación, probablemente no represente una amenaza física directa. ¿Pero? Si descubre que usted sabe lo que él ha estado haciendo, y especialmente si descubre que usted tiene evidencia de sus actividades financieras ilegales, entonces sí, podría volverse impredecible. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué me recomiendas? Documentar todo, mover rápido, y nunca estar sola cuando lo confronte. También le recomiendo que cambie las cerraduras de su casa y que considere quedarse en otro lugar por unos días después de iniciar los procedimientos legales. No voy a dejar mi casa. Entonces, asegúrese de tener siempre testigos presentes y mantenga toda la evidencia en un lugar seguro donde Roberto no pueda encontrarla. Patricia cerró sus carpetas y miró directamente a Sofía. Hay algo más que necesita saber, señora Hernández. La mujer con la que Roberto está teniendo la aventura, ¿qué pasa con ella? No es solo su amante, es su cómplice. El silencio que siguió fue tan denso que Sofía podía escuchar su propio corazón latiendo. ¿Cómplice en qué?, preguntó Carla. Valeria Suárez es contadora forense, especialista en mover dinero sin dejar rastros. Roberto no la eligió por amor, señora Hernández. La eligió porque necesitaba sus habilidades profesionales. Sofía se dejó caer en el sofá, sintiendo que las piernas no la sostenían. ¿Me estás diciendo que Roberto planeó toda esta aventura como parte de una estrategia financiera? Eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Y si mis cálculos son correctos, entre las cuentas que él ha vaciado y las propiedades que ha transferido discretamente, Roberto ha ocultado aproximadamente 4 millones de pesos que legalmente le pertenecen a usted también. 4 millones. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Pero eso es todo lo que hemos ahorrado en 12 años de matrimonio. Y un poco más. Al parecer, Roberto también ha estado inflando sus honorarios profesionales y ocultando parte de sus ingresos reales. Carla tomó la mano de su hermana. Sofía, esto es mucho más serio de lo que pensábamos. No estamos hablando solo de infidelidad, estamos hablando de fraude, lavado de dinero y ocultamiento de activos. Y la parte más preocupante, añadió Patricia, es que si Roberto sigue su patrón habitual, él planea acusar a usted de estos mismos crímenes. ¿Cómo? Piénselo. Usted es arquitecta, maneja proyectos millonarios, tiene acceso a cuentas corporativas importantes. Sería fácil para un abogado hábil crear evidencia de que usted ha estado desviando fondos de sus proyectos para cuentas personales. Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Pero yo jamás haría algo así. Eso no importa si él puede crear la apariencia de que sí lo hizo. Y con Valeria Suárez ayudándolo a fabricar documentos financieros, puede hacer que parezca muy convincente. El intercomunicador sonó,
interrumpiendo la conversación. Era el licenciado Fernando Aguilar, el notario que Carla había contactado. Sofía se disculpó y fue a recibirlo, tratando de recomponerse para la siguiente fase de su plan. El licenciado Aguilar era un hombre mayor, de aproximadamente 60 años, con cabello blanco perfectamente peinado y una presencia que inspiraba confianza inmediata. Llevaba un maletín de cuero gastado y una expresión seria que sugería que había visto todo tipo de drama humano en sus décadas de carrera. «Señora Hernández», dijo, estrechando su mano firmemente. «Su hermana me explicó la situación por teléfono. Déjeme decirle que ha tomado la decisión correcta al buscar asesoría legal inmediatamente. Licenciado Aguilar, necesito que entienda algo desde el principio», dijo Sofía mientras lo guiaba hacia la sala donde Patricia y Carla esperaban. «Mi esposo es abogado. Él conoce el sistema legal mejor que yo, y ya ha estado preparándose para este divorcio durante meses. No puedo permitirme cometer errores. Entiendo perfectamente, y déjeme asegurarle que en mis 30 años de experiencia he visto abogados honestos y abogados corruptos. Los corruptos siempre cometen el mismo error. Subestiman la inteligencia de sus víctimas». Después de las presentaciones correspondientes, Patricia compartió sus hallazgos con el licenciado Aguilar, quien tomaba notas meticulosamente en un cuaderno legal. «Esto es muy grave, señora Hernández», dijo finalmente. «Su esposo no solo está cometiendo adulterio, sino que está perpetrando varios delitos financieros que podrían resultar en cargos criminales. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Primero, necesitamos asegurar toda la evidencia que ustedes han recopilado. Voy a autentificar cada documento, cada captura de pantalla, cada extracto bancario bajo mi fe pública como notario. Esto hace que toda esta evidencia sea legalmente admisible en cualquier procedimiento». El licenciado Aguilar abrió su maletín y sacó una cámara de video profesional. «También voy a grabar un testimonio suyo detallando exactamente cómo descubrió esta información y cuáles han sido las acciones de su esposo. Esto establecerá una cronología clara que será muy difícil de refutar. ¿Y después? Después, señora Hernández, usted va a hacer algo que su esposo jamás esperaría. ¿Qué? Va a confrontarlo directamente, con todas las evidencias sobre la mesa, con testigos presentes y con todo grabado legalmente. Vamos a darle la oportunidad de confesar voluntariamente antes de presentar cargos criminales contra él». Sofía sintió una mezcla de terror y emoción. «¿Y si se pone violento? Tendremos medidas de seguridad apropiadas. Además, Patricia me ha informado que usted está considerando hacer esta confrontación por videollamada». «¿Por videollamada?». Patricia se inclinó hacia adelante. «Sofía, ¿recuerdas que Roberto mencionó en sus mensajes que tenía una emergencia de divorcio? Bueno, resulta que muchos abogados están haciendo consultas de divorcio por video durante la pandemia. Si le dices que quieres discutir problemas matrimoniales por videollamada, él probablemente asumirá que estás pidiendo consejo legal como esposa, no que lo estás confrontando como adversaria. Pero entonces él estará en su oficina, en su territorio, con sus colegas cerca». «Exactamente», dijo el licenciado Aguilar sonriendo, «lo que significa que no puede reaccionar violentamente y que tendrá que mantener su compostura profesional. Además, si grabamos la videollamada correctamente, tendremos evidencia de video de sus reacciones y declaraciones». Sofía comenzó a entender la brillantez del plan. «¿Y si él trata de negar todo o de manipular la situación? Tendremos cada una de sus mentiras grabadas en video bajo testimonio notarial», completó Patricia. «Es la trampa perfecta para alguien que está acostumbrado a manipular el sistema legal». Pasaron las siguientes 3 horas preparando meticulosamente cada aspecto de la confrontación. El licenciado Aguilar autentificó todos los documentos que Sofía había recopilado. Patricia preparó un resumen detallado de las actividades financieras sospechosas de Roberto. Y Carla se encargó de la configuración técnica para grabar la videollamada en alta definición. «Señora Hernández», dijo el licenciado Aguilar mientras empacaba su equipo, «quiero que entienda algo importante. Una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. Su matrimonio terminará y Roberto enfrentará consecuencias legales serias. ¿Está completamente segura de que quiere proceder?».
Sofía miró las fotografías de su boda que decoraban las paredes de su sala. En esas imágenes ella y Roberto parecían genuinamente felices, genuinamente enamorados. Era difícil reconciliar esas imágenes con el hombre que había estado planeando destruirla durante meses. Licenciado Aguilar, hace 24 horas yo era una esposa que creía que su mayor problema matrimonial era la falta de comunicación. Ahora descubro que mi esposo es un criminal que ha estado robándome y planeando framearme por sus propios crímenes. El hombre en esas fotografías ya no existe, si es que alguna vez existió. ¿Y eso qué significa para usted? Significa que no estoy terminando mi matrimonio. Estoy defendiéndome de alguien que declaró la guerra en secreto hace meses. Y si Roberto quiere jugar sucio, va a descubrir que subestimó gravemente a su oponente. A las 7 de la noche, Sofía había tomado una ducha, se había puesto su traje más profesional y había convertido su estudio en un set de filmación improvisado. El licenciado Aguilar había regresado con equipo de grabación profesional. Patricia tenía sus computadoras listas para monitorear cualquier actividad sospechosa de Roberto en tiempo real, y Carla estaba a cargo de la documentación de backup. ¿Estás lista?, preguntó Carla ajustando la última cámara. Más que lista. Sofía se sentó frente a su computadora y abrió Zoom. Roberto debe estar llegando a casa en cualquier momento. Según sus patrones habituales, revisará sus mensajes, se cambiará de ropa y luego se preparará para salir a su cena de negocios, que en realidad será una cita con Valeria, agregó Patricia. Exacto. Así que tenemos una ventana perfecta para llamarlo cuando esté relajado y desprevenido. Sofía marcó el número de Roberto. Mientras sonaba el tono de llamada, respiró profundamente y visualizó exactamente cómo quería manejar los próximos minutos. Todo su entrenamiento como arquitecta le había enseñado que los proyectos más complejos requerían la ejecución perfecta de cada paso individual. ¿Sofía? La voz de Roberto sonó sorprendida cuando apareció en la pantalla. Estaba en su vestidor, con la corbata aflojada y expresión relajada. ¿Por qué me llamas por video? ¿Todo bien? Hola, amor. Sí, todo está bien. Es solo que... Bueno, necesito hablar contigo sobre algo importante, y pensé que sería más fácil hacerlo por video ya que vas a salir. ¿De qué quieres hablar? Roberto se sentó en la cama dándole toda su atención. Te escucho. Sofía sonrió, la misma sonrisa que había perfeccionado durante 12 años de matrimonio. Roberto, ¿tú me amas? Él pareció sorprendido por la pregunta. Por supuesto que te amo, Sofía. ¿Por qué preguntas eso? Es solo que últimamente siento que hemos estado distantes, como si estuviéramos viviendo vidas separadas. Bueno, he estado muy ocupado con el trabajo, pero eso no significa que no te ame. Tú eres lo más importante en mi vida. Sofía asintió, manteniendo su expresión comprensiva. Lo sé, y aprecio lo duro que trabajas para nosotros. De hecho, esa es una de las razones por las que quería hablar contigo. ¿Qué quieres decir? Roberto, tú eres abogado. Conoces las leyes mejor que nadie. Si una persona estuviera hipotéticamente ocultando activos de su cónyuge y moviendo dinero a cuentas secretas para preparar un divorcio, ¿eso sería ilegal? Roberto se quedó completamente inmóvil. Su expresión cambió sutilmente, y Sofía pudo ver el momento exacto en que su instinto de supervivencia se activó. ¿Por qué me preguntas eso, Sofía? Es solo curiosidad profesional. En mi trabajo como arquitecta, a veces manejo presupuestos grandes, y me preguntaba sobre las implicaciones legales de mover fondos sin el conocimiento de todos los stakeholders. Roberto se relajó visiblemente. Bueno, sí, eso sería problemático legalmente. Ocultamiento de activos, fraude potencial, dependiendo de las circunstancias. Pero dudo que tengas que preocuparte por eso en tu trabajo, amor. Tienes razón, probablemente estoy exagerando. Sofía hizo una pausa como si estuviera considerando algo. Roberto, ¿tú confías en mí completamente? Por supuesto que sí. ¿Por qué todas estas preguntas extrañas? Es que he estado pensando, si alguien cercano a mí estuviera haciendo algo ilegal, algo que pudiera lastimarme, ¿no crees que tendría derecho a saberlo? Roberto comenzó a parecer incómodo. Sofía, ¿a dónde quieres llegar con esto? A ningún lado en particular. Es solo que...
Sofía tomó su teléfono y fingió revisar algo. Roberto, ¿quién es B con corazón en tu WhatsApp? El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se quedó completamente inmóvil, sus ojos fijos en la cámara, procesando las implicaciones de la pregunta de Sofía. ¿Cómo sabes de eso? ¿Deberías saber de eso, Roberto? Él se levantó de la cama y comenzó a caminar por la habitación. Sofía, ¿puedo explicar? Te escucho. Es complicado. Tengo tiempo. Roberto se pasó las manos por el cabello, claramente debatiendo internamente cuánto debería confesar. Es alguien que he estado viendo, pero no es lo que piensas. ¿Y qué pienso, Roberto? Piensas que estoy teniendo una aventura, pero es más complicado que eso. Sofía sintió una mezcla de asombro y repulsión. Incluso confrontado directamente, Roberto seguía intentando manipular la situación. Más complicado cómo. Sofía, nuestro matrimonio ha estado en problemas durante años. Ambos lo sabemos. Hemos estado viviendo como extraños. Y yo encontré consuelo en otra persona. ¿Consuelo? Alguien que me entiende. Alguien que comparte mis intereses profesionales. Alguien que puede ayudarte a ocultar 4 millones de pesos de nuestras cuentas conjuntas. Roberto se detuvo en seco. El color desapareció completamente de su rostro. ¿Qué acabas de decir? Oíste perfectamente lo que dije, Roberto. La pregunta es, ¿vas a seguir mintiendo o vas a decirme la verdad sobre lo que has estado haciendo con Valeria Suárez? Roberto se sentó lentamente, como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. ¿Cómo sabes sobre Valeria? Roberto, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Tú realmente crees que soy estúpida? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué has estado actuando como si lo fuera durante los últimos 8 meses? Sofía, por favor, déjame explicar. Oh, ¿me vas a explicar? ¿Vas a explicarme cada peso que has movido? ¿Cada mentira que has construido? ¿Cada paso de tu plan para framearme por tus propios crímenes? Y Roberto, ¿qué? Sofía sonrió, pero esta vez no era la sonrisa de la esposa complaciente. Era la sonrisa de una mujer que acababa de revelar su mano ganadora. Quiero que sepas que cada palabra de esta conversación está siendo grabada en vivo con un notario público presente, y que ya tengo copias autentificadas de todas tus conversaciones con Valeria, todos tus movimientos bancarios y toda la evidencia de tu plan para destruir mi reputación. Roberto se quedó completamente inmóvil, su boca ligeramente abierta, sus ojos fijos en la cámara como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, Roberto, que el juego terminó. ¿Y adivina qué? Sofía se inclinó hacia la cámara, manteniendo contacto visual directo. Perdiste. El silencio que siguió a las palabras de Sofía se extendió por lo que pareció una eternidad. Roberto se había quedado completamente inmóvil frente a la cámara, su rostro pasando por una gama de emociones que iban desde la incredulidad hasta el pánico puro. Sofía podía ver cómo su mente de abogado trabajaba frenéticamente, buscando una salida, una explicación, una manera de recuperar el control de la situación. Sofía, escúchame. Roberto finalmente encontró su voz, pero sonaba ronca, como si las palabras le costaran trabajo salir. No sé qué piensas que sabes, pero ¿qué pienso que sé? Sofía levantó una carpeta gruesa y la mostró a la cámara. Roberto, tengo capturas de pantalla de todos tus mensajes con Valeria desde enero. Tengo los extractos bancarios que muestran exactamente cuándo y cómo has estado moviendo nuestro dinero. Tengo las fotografías que planeas usar para acusarme de infidelidad. Y tengo el registro completo de tus conversaciones donde planeas exactamente cómo vas a framearme por tus propios crímenes. Roberto se levantó abruptamente, comenzando a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. No puedes. Eso es invasión de privacidad, Sofía. Cualquier evidencia que hayas obtenido de mi teléfono personal será inadmisible en... ¿En serio, Roberto? ¿Esa es tu defensa legal? Sofía soltó una risa amarga. Número 1. Encontré esa información en tu iPad que dejaste abierto en nuestra mesa del comedor. Número 2. Como tu esposa bajo régimen de sociedad conyugal, tengo derecho legal a acceder a información sobre nuestras finanzas compartidas. Y número 3.
Sofía hizo una pausa dramática, disfrutando el momento. Ya consulté con mi propio abogado. Todo lo que tengo es completamente legal y admisible en corte. ¿Tu propio abogado? La voz de Roberto se elevó una octava. ¿Desde cuándo tienes abogado? Desde que descubrí que mi esposo es un criminal, Roberto. En la pantalla, Sofía pudo ver cómo Roberto comenzaba a caminar más rápido, sus manos moviéndose nerviosamente. Era la primera vez en 12 años que lo veía perder completamente la compostura. Sofía, por favor, tienes que entender. Las cosas no son como parecen. ¿Ah, no? Entonces explícame qué parecen ser, Roberto. Nosotros, Valeria y yo. ¿Valeria y tú qué? ¿Están enamorados? ¿Es eso lo que me vas a decir? Roberto se detuvo y la miró directamente a través de la cámara. Por un momento Sofía pensó que finalmente iba a decir la verdad. Sí, dijo Roberto. Sí, estamos enamorados. Y sí, quería el divorcio. Pero Sofía, nunca quise lastimarte. El dinero que moví era para asegurarme de que ambos tuviéramos suficiente para empezar de nuevo. Sofía sintió una oleada de ira tan intensa que tuvo que respirar profundamente para mantener la calma. Incluso ahora, incluso confrontado con evidencia irrefutable de sus crímenes, Roberto seguía mintiendo. Roberto, ¿realmente crees que me voy a tragar esa basura? Es la verdad. La verdad es que planeabas acusarme de infidelidad usando fotos falsas. La verdad es que ocultaste 4 millones de pesos de nuestro patrimonio. La verdad es que conspiraste con tu amante para cometer fraude financiero. Roberto se pasó las manos por la cara, y cuando las quitó, Sofía vio algo que nunca había visto antes. Roberto completamente derrotado. ¿Qué quieres, Sofía? ¿Qué quieres que haga? Quiero que me devuelvas cada peso que robaste. Quiero que confieses públicamente lo que hiciste. Y quiero que aceptes las consecuencias legales de tus acciones. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque Roberto se sentó pesadamente en la cama. Porque no solo es mi dinero el que está involucrado. Sofía sintió que algo frío se extendía por su estómago. ¿Qué significa eso? El dinero que moví, no todo era nuestro, Sofía. ¿De quién más era? Roberto guardó silencio por un largo momento, claramente debatiendo internamente cuánto revelar. Roberto, te estoy dando la oportunidad de confesarlo voluntariamente. Pero si no me lo dices ahora, lo voy a descubrir de cualquier manera. Y cuando lo haga, las consecuencias serán mucho peores para ti. Algunos clientes del bufete... Roberto finalmente habló, su voz apenas audible. Hemos estado gestionando sus activos de manera no convencional. ¿Gestionando cómo? Lavado de dinero, Sofía. El bufete ha estado lavando dinero para varios clientes durante los últimos 3 años. El mundo de Sofía se tambaleó. No solo había estado casada con un adúltero y un ladrón, sino con un criminal de cuello blanco involucrado en operaciones de lavado de dinero. ¿Y Valeria? Valeria es quien hace que todo funcione. Ella mueve el dinero, crea las cuentas falsas, falsifica los documentos. Es brillante en lo que hace. ¿Y cuánto dinero estamos hablando, Roberto? Aproximadamente 50 millones de pesos en los últimos 3 años. Sofía sintió que necesitaba sentarse. La magnitud de lo que Roberto acababa de confesar era abrumadora. Roberto, ¿te das cuenta de lo que acabas de admitir? Sí. ¿Te das cuenta de que esta conversación está siendo grabada? Roberto levantó la vista bruscamente, como si hubiera olvidado completamente que estaban en videollamada. ¿Grabada por quién? Por un notario público, Roberto. Todo lo que has dicho en los últimos 20 minutos está oficialmente documentado. El color que quedaba en el rostro de Roberto desapareció completamente. Se puso de pie tan rápido que tropezó, y Sofía pudo ver el pánico puro en sus ojos. Sofía, no puedes usar eso. ¿Por qué no? Porque si expones esto, no solo me vas a destruir a mí. Hay mucha gente involucrada, gente peligrosa, clientes que no van a tolerar que su información se haga pública. ¿Me estás amenazando, Roberto? No te estoy amenazando. Te estoy advirtiendo. Sofía, hay cosas que no entiendes, gente con la que no quieres meterte. ¿Sabes qué, Roberto? Tienes razón. Hay cosas que no entiendo, pero afortunadamente no tengo que entenderlas yo. ¿Qué quieres decir? Sofía sonrió.
y esta vez su sonrisa era completamente fría. Quiero decir que todo lo que acabas de confesar no solo va a ir a un juez de divorcio, va a ir directamente a la Procuraduría General de la República. Sofía, no. Ya es muy tarde para no, Roberto. Por favor, escúchame. Si haces esto, no solo me vas a destruir a mí, el bufete completo va a colapsar. Docenas de empleados van a perder sus trabajos. Familias enteras van a... ¿En serio me vas a culpar por las consecuencias de tus propias decisiones criminales? No te estoy culpando. Te estoy pidiendo que pienses en... ¿Que piense en qué? ¿En proteger tu reputación después de que planeaste destruir la mía? ¿En mantener en secreto tus crímenes después de que conspiraste para framearme por cosas que nunca hice? Roberto se acercó a la cámara, sus ojos desesperados. Sofía, si hay algún amor que quede entre nosotros, cualquier respeto por los años que pasamos juntos. Roberto, me parece que no entiendes algo fundamental. ¿Qué? El amor y el respeto murieron en el momento en que decidiste traicionarme. Lo que queda ahora es justicia. Sofía, por favor. La llamada ha terminado, Roberto. Sofía cortó la videollamada y se recostó en su silla, sintiendo como si acabara de correr un maratón. El silencio en su estudio era total, roto solo por el sonido de su propia respiración acelerada. Dios mío, susurró Carla desde detrás de las cámaras. Sophie, ¿escuchaste lo que acaba de confesar? El licenciado Aguilar cerró su equipo de grabación con expresión seria. Señora Hernández, lo que acabamos de presenciar va mucho más allá de un caso de divorcio. Su esposo acaba de confesar participación en una red de lavado de dinero de 50 millones de pesos. Patricia estaba tecleando furiosamente en su computadora. Sophie, esto es enorme. Los nombres que Roberto ha mencionado, las cantidades de dinero involucradas. Esto va a llegar hasta los niveles más altos del gobierno y el crimen organizado. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la Ciudad de México continuaba con su ritmo nocturno normal. Luces brillando en edificios, tráfico fluyendo por las avenidas. Era difícil creer que su pequeño drama personal había revelado algo tan masivo. Licenciado Aguilar, ¿qué pasa ahora? Ahora, señora Hernández, usted tiene que tomar una decisión muy importante. ¿Qué tipo de decisión? Puede proceder solo con el divorcio, manteniendo la información sobre el lavado de dinero como leverage para obtener un acuerdo favorable. O puede reportar todo a las autoridades federales y convertirse en testigo protegido en una investigación criminal masiva. ¿Testigo protegido? Sofía, intervino Patricia. Si decides reportar esto a la PGR, tu vida va a cambiar para siempre. Va a ser un proceso largo, peligroso y muy público. Pero también ¿qué? También va a ser la oportunidad de hacer justicia no solo para ti, sino para todas las personas que han sido lastimadas por esta red criminal. Sofía cerró los ojos y pensó en la mujer que había sido esa mañana. Una arquitecta exitosa con un matrimonio problemático pero manejable. Esa mujer ya no existía. En su lugar estaba alguien que había descubierto que su vida entera había sido construida sobre mentiras, y que tenía en sus manos el poder de exponer una conspiración criminal masiva. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Técnicamente, dijo el licenciado Aguilar, una vez que tenemos evidencia de actividades criminales de esta magnitud, estamos legalmente obligados a reportarla a las autoridades competentes. Y si no quiero reportarla, entonces usted se convertiría en cómplice después del hecho. Y Patricia y yo también. Sofía abrió los ojos y miró a las 3 personas que la habían ayudado a descubrir la verdad sobre su vida. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Carla habló primero. Hermana, toda mi carrera como periodista me ha enseñado que la verdad siempre debe salir a la luz, sin importar las consecuencias. Patricia asintió. En mi experiencia, los criminales como Roberto solo se detienen cuando son forzados a hacerlo. Si no haces nada, él va a seguir lastimando gente. El licenciado Aguilar se ajustó los lentes. Señora Hernández, en mis 30 años de carrera he visto muchas víctimas de abuso de poder. Las que se quedan calladas siguen siendo víctimas. Las que hablan se convierten en sobrevivientes. Sofía caminó de regreso a su escritorio y miró la pantalla donde había tenido la conversación con Roberto. En la pantalla negra podía ver su propio reflejo.
una mujer que había envejecido años en días, pero que también se había vuelto más fuerte de lo que nunca había imaginado posible. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Roberto. Sofía, por favor no hagas algo de lo que te vayas a arrepentir. Hay mucho dinero en juego, y mucha gente que va a hacer cualquier cosa por protegerlo. Te amo y no quiero que te lastimen. Sofía leyó el mensaje en voz alta para los demás. ¿Eso suena como una amenaza para ustedes?, preguntó. Definitivamente, respondieron los tres al unísono. Sofía tomó su teléfono y comenzó a escribir una respuesta. Roberto, gracias por confirmar que hay gente peligrosa involucrada en tus actividades criminales. Esa información va a ser muy útil para la PGR. Presionó enviar y luego bloqueó el número de Roberto. Licenciado Aguilar, ¿puede contactar a la PGR esta noche? ¿Está segura, señora Hernández? Completamente segura. ¿Y el divorcio? El divorcio es lo de menos ahora. Roberto va a estar demasiado ocupado defendiéndose de cargos criminales como para pelear por la división de activos. Patricia cerró su computadora. Sophie, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Mientras Roberto confesaba, recibí un mensaje de uno de mis contactos en la Policía Federal. Aparentemente el bufete de Roberto ha estado bajo investigación durante meses. Tu evidencia podría ser la pieza final que necesitan para cerrar el caso. ¿Quiere decir que ellos ya sabían? No sobre Roberto específicamente, pero sabían que alguien en ese bufete estaba lavando dinero para el cártel del Golfo. Sofía sintió que las piernas le temblaban. ¿El cártel del Golfo? Es por eso que es tan importante que aceptes protección de testigos, Sofía. Esta gente no juega. El licenciado Aguilar ya estaba marcando un número en su teléfono. Voy a contactar inmediatamente al procurador federal. Necesitamos que usted esté en custodia protectiva antes de que Roberto se dé cuenta de que realmente va a proceder con esto. ¿Custodia protectiva? ¿Eso significa que no puedo volver a mi casa? Al menos no por esta noche. Y probablemente no por varias semanas. Sofía miró alrededor de su estudio, el espacio que había diseñado como su santuario personal. Las paredes estaban cubiertas con sus diplomas, fotografías de sus proyectos arquitectónicos más exitosos y recuerdos de una vida que ahora sabía que había sido una ilusión. ¿Saben qué?, dijo finalmente. Esta nunca fue realmente mi casa de cualquier manera. Era la casa de Roberto, decorada según sus gustos, llena de muebles que él escogió, en un barrio que él eligió. Tal vez es hora de que construya algo que realmente sea mío. Carla se acercó y la abrazó. Hermana, vamos a pasar por esto juntas. No te voy a dejar sola. No puedes venir conmigo a protección de testigos, Carla. Tal vez no físicamente, pero voy a documentar todo esto. Voy a escribir la historia completa. Voy a asegurarme de que la gente sepa la verdad sobre lo que Roberto y su red criminal han estado haciendo. ¿Y si eso te pone en peligro también? Hermana, soy periodista de investigación en México. Ya estoy en peligro todos los días. Al menos ahora es por una buena causa. El licenciado Aguilar colgó su teléfono. Señora Hernández, el procurador federal va a enviar un equipo a recogerla en 1 hora. Necesita empacar solo lo esencial. Documentos de identidad, medicamentos si toma alguno, y una muda de ropa. ¿Una muda de ropa? ¿Cuánto tiempo voy a estar fuera? Eso depende de qué tan rápido puedan construir el caso contra Roberto y sus asociados. Podríamos estar hablando de semanas, podríamos estar hablando de meses. Sofía subió a su habitación y comenzó a empacar una maleta pequeña. Era extraño decidir qué partes de su vida valían la pena llevar consigo. Los vestidos caros que Roberto había escogido para ella se quedaron en el closet. Los zapatos de diseñador que usaba para eventos del bufete permanecieron en sus cajas. En lugar de eso, empacó jeans, camisetas cómodas y zapatos para caminar. Mientras empacaba, se dio cuenta de que estaba empacando la ropa de la mujer que quería ser, no la que había pretendido ser durante 12 años. Su teléfono sonó nuevamente. Era un número desconocido. Señora Hernández, ¿quién habla? Soy el agente federal Ramírez. Estoy en camino a recogerla. ¿Está lista? Casi. Señora Hernández, necesito que entienda algo importante. Una vez que suba a mi vehículo, oficialmente va a convertirse en testigo federal protegido en una investigación de crimen organizado. ¿Entiende las implicaciones de eso?
Entiendo que mi vida va a cambiar para siempre. Correcto. ¿Está preparada para eso? Sofía miró por la ventana de su habitación, hacia las luces de la ciudad que había llamado hogar durante toda su vida adulta. Sabía que cuando volviera, si es que volvía, sería una persona completamente diferente. Agente Ramírez. Hace 24 horas era una mujer que tenía miedo de revisar el teléfono de su esposo. Esta noche soy una mujer que acaba de exponer una red criminal de 50 millones de pesos. Creo que estoy más preparada para enfrentar el futuro de lo que he estado nunca. La veo en 15 minutos, señora Hernández. Sofía colgó el teléfono y cerró su maleta. Bajó las escaleras por última vez como la señora de Roberto Mendoza. La próxima vez que subiera esas escaleras, si es que alguna vez lo hacía, sería como Sofía Hernández, arquitecta, sobreviviente, y la mujer que había tenido el valor de hacer lo correcto sin importar el costo personal. ¿Lista?, preguntó Carla cuando llegó a la sala. Lista. Patricia había empacado todas las evidencias en maletas selladas. Sofía, quiero que sepas que lo que hiciste hoy va a salvar vidas. Roberto y su red han estado lastimando gente durante años. Ya no van a poder hacerlo. El licenciado Aguilar revisó todos los documentos una última vez. Señora Hernández, usted va a pasar a la historia como la mujer que expuso uno de los esquemas de lavado de dinero más grandes en la historia de México. ¿Cómo se siente eso? Sofía se acercó a la ventana y vio un SUV negro estacionándose frente a su edificio. Se siente como justicia, licenciado Aguilar. Se siente como la verdad. Y se siente como libertad. El intercomunicador sonó. Señora Hernández, soy el agente Ramírez. Es hora de irse. Sofía tomó su maleta y caminó hacia la puerta. En el umbral, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Carla, ¿puedes hacer algo por mí? Lo que sea. Cuando escribas la historia no me pintes como una víctima. No lo soy. Soy una mujer que descubrió que su vida era una mentira y que decidió reescribir su propia historia. ¿Y cómo quieres que termine esa historia, hermana? Sofía sonrió, y por primera vez en años, su sonrisa era completamente auténtica. Con justicia, con verdad, y con la promesa de que ninguna mujer tendrá que pasar por lo que yo pasé, porque yo tuve el valor de hablar. Sofía abrió la puerta y caminó hacia su futuro incierto pero finalmente honesto. Detrás de ella, dejaba 12 años de mentiras. Delante de ella, esperaba una vida que finalmente sería verdaderamente suya. El juego había terminado, y contra todas las probabilidades, había ganado. 6 meses después, el sol matutino se filtraba a través de las ventanas de la sala de audiencias del Tribunal Federal de la Ciudad de México, creando patrones dorados sobre las paredes de mármol donde se escribiría uno de los capítulos más importantes en la lucha contra el crimen organizado en el país. Sofía Hernández ajustó su traje negro sobrio, respiró profundamente y miró alrededor del recinto donde su vida había sido diseccionada, analizada y finalmente validada durante meses de testimonios, evidencias y revelaciones que habían conmocionado no solo al sistema legal mexicano sino a la sociedad entera. En la mesa de la defensa, Roberto Mendoza evitaba cuidadosamente su mirada. Los 6 meses en prisión preventiva habían dejado su huella. Su cabello antes perfectamente peinado ahora tenía raíces grises visibles, su rostro se veía demacrado, y el traje que había sido su armadura de confianza ahora colgaba holgadamente de sus hombros encogidos. A su lado, Valeria Suárez mantenía una expresión de desafío que no había logrado sostener durante sus interrogatorios, cuando la evidencia presentada por Sofía había desmoronado una por una todas sus líneas de defensa. El juez federal Ernesto Villanueva, un hombre de 60 años conocido por su integridad inquebrantable, tomó su lugar en el estrado. El murmullo de la sala se detuvo inmediatamente. Periodistas de todo el país llenaban las bancas de observadores, cámaras de televisión esperaban afuera del edificio, y la expectación en el aire era palpable. «Buenos días», comenzó el juez Villanueva con voz clara y autoritaria. «Estamos aquí para dictar sentencia en el caso del Estado mexicano contra Roberto Mendoza Herrera, Valeria Suárez Morales y 11 coacusados, en el que se les imputan los delitos de lavado de dinero, fraude, ocultamiento de activos, asociación delictuosa y corrupción.
en una red criminal que manejó aproximadamente 120 millones de pesos durante un periodo de 5 años. Sofía sintió un escalofrío al escuchar la cifra final. Durante la investigación, la cantidad de dinero lavado había seguido creciendo conforme más evidencia salía a la luz. Lo que había comenzado como el descubrimiento de 4 millones de pesos robados de su matrimonio, se había convertido en la exposición de una red criminal que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno y el narcotráfico. Señora Hernández, continuó el juez, dirigiéndose directamente a ella. Su testimonio y las evidencias que proporcionó han sido fundamentales para desarticular una de las operaciones de lavado de dinero más sofisticadas que hemos visto en México. Antes de proceder con las sentencias, me gustaría invitarla a dirigirse al tribunal una última vez. Sofía se levantó lentamente, sintiendo el peso de los ojos de toda la sala sobre ella. Durante los últimos 6 meses, había testificado en innumerables audiencias. Había sido interrogada por docenas de abogados. Había revivido una y otra vez los detalles más dolorosos de su traición personal. Pero este momento era diferente. Este era su momento para hablar no como víctima, sino como sobreviviente. Su señoría, comenzó, su voz clara y firme. Hace 6 meses yo era una mujer que creía que conocía su vida, creía que conocía a su esposo, creía que entendía su mundo, creía que tenía control sobre su futuro. En una sola noche, descubrí que todo eso era una ilusión cuidadosamente construida por el hombre en quien había confiado mi vida, mis finanzas y mi corazón. Sofía hizo una pausa, mirando directamente a Roberto, quien finalmente levantó la vista para encontrarse con sus ojos. Roberto, durante 12 años fuiste mi compañero, mi confidente, mi mejor amigo. Planificamos nuestro futuro juntos. Tomamos decisiones importantes juntos. Construimos una vida que pensé que era real, pero ahora entiendo que para ti, yo no era una esposa. Era una fachada, una cobertura perfecta para tus actividades criminales, una cuenta bancaria con piernas que podías manipular a tu conveniencia. La voz de Sofía se intensificó, pero mantuvo la compostura que había perfeccionado durante meses de aparecer en público. Pero lo que más me duele, Roberto, no es que me hayas robado dinero. El dinero se puede recuperar. No es que me hayas sido infiel. Los corazones rotos se pueden sanar. Lo que más me duele es que planeaste destruir mi reputación, mi carrera, mi integridad, para cubrir tus propios crímenes. Planeaste convertirme en la criminal mientras tú escapabas con tu amante y el dinero robado. Roberto bajó la cabeza, pero Sofía continuó. Sin embargo, su señoría, no estoy aquí hoy como una mujer rota. Estoy aquí como una mujer que descubrió que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Estoy aquí como una ciudadana que eligió hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Y estoy aquí como la voz de todas las víctimas silenciosas de esta red criminal. Sofía se volvió hacia la galería llena de periodistas y observadores. Durante esta investigación, hemos descubierto que el dinero que Roberto y su red lavaron no vino de transacciones comerciales normales. Vino del tráfico de drogas que ha destruido familias enteras. Vino de la extorsión que ha forzado a pequeños empresarios a cerrar sus negocios. Vino del secuestro que ha dejado a madres llorando por hijos que nunca regresaron a casa. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso rápidamente. Cada peso que Roberto movió tenía sangre en él. Y durante años, yo viví sin saberlo del producto de ese sufrimiento. Esa culpa la voy a cargar por el resto de mi vida. Pero lo que no voy a cargar es la culpa de haber permanecido en silencio una vez que supe la verdad. Sofía caminó unos pasos más cerca del estrado del juez. Su señoría, las personas como Roberto son peligrosas no solo porque cometen crímenes, sino porque son muy hábiles para parecer normales, respetables, incluso admirables. Roberto era socio en un bufete prestigioso, donaba a caridades, aparecía en eventos sociales, mantenía una reputación impecable. Esa reputación era su mejor arma, porque permitía que nadie sospechara lo que realmente era. Un criminal que se escondía detrás de un título universitario y un traje caro. Pero hoy, su señoría, esa máscara ha caído. Hoy, Roberto y todos sus cómplices enfrentan las consecuencias de sus decisiones. Y hoy,
Cada víctima de esta red criminal puede finalmente ver justicia. Sofía hizo una pausa final, mirando una vez más a Roberto. Roberto, una vez me dijiste que me amabas. Si alguna vez sentiste algo real por mí, espero que uses el tiempo que pases en prisión para reflexionar sobre el daño que has causado, no solo a mí, sino a todas las personas inocentes cuyas vidas destruiste para financiar tu estilo de vida criminal. Se dirigió de nuevo al juez. Su señoría, solicito respetuosamente que se imponga la máxima sentencia permitida por la ley, no por venganza, sino para enviar un mensaje claro de que en México nadie está por encima de la ley, sin importar qué tan respetable parezca su fachada. Sofía regresó a su asiento en medio de un silencio absoluto. Había dicho todo lo que necesitaba decir. El juez Villanueva asintió solemnemente. Gracias, señora Hernández. Procederé ahora a dictar sentencias. Roberto Mendoza Herrera, después de revisar exhaustivamente toda la evidencia presentada, este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos presentados contra usted. La operación criminal que dirigió durante 5 años representa una de las ofensas más graves contra el sistema de justicia mexicano. No solo lavó dinero para organizaciones criminales, sino que utilizó su posición como abogado para corromper las instituciones que debía proteger. Roberto se puso de pie con la ayuda de su abogado defensor, sus piernas visiblemente temblorosas. Lo sentenció a 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por un mínimo de 15 años. Además, se ordena la confiscación de todos sus activos, incluyendo propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias, vehículos y cualquier otro bien que haya adquirido con el producto de sus actividades criminales. Un murmullo recorrió la sala. Era una de las sentencias más severas por lavado de dinero en la historia reciente de México. Valeria Suárez Morales, su papel como contadora forense en esta operación criminal fue fundamental para su funcionamiento. Sin su experiencia técnica, esta red no habría podido mover las cantidades masivas de dinero que manejó. La sentenció a 20 años de prisión, con confiscación de todos sus activos. Valeria se desplomó en su silla, finalmente rompiendo la compostura que había mantenido durante todo el proceso. El juez continuó dictando sentencias para los otros 11 coacusados, abogados del bufete, contadores, banqueros corruptos y funcionarios gubernamentales. Las sentencias variaron entre 10 y 18 años de prisión, dependiendo del nivel de participación de cada individuo en la red criminal. Finalmente, dijo el juez Villanueva, quiero dirigirme a la sociedad mexicana que está observando este proceso. Se volvió hacia las cámaras que transmitían en vivo. Lo que hemos presenciado aquí no es solo el juicio de unos criminales individuales. Es una demostración de que nuestro sistema de justicia puede y va a perseguir a los criminales, sin importar qué tan poderosos o bien conectados estén. La señora Hernández tuvo el valor excepcional de exponer esta red criminal, sabiendo que eso pondría su propia vida en peligro. Su ejemplo debe inspirarnos a todos a nunca permanecer en silencio frente a la injusticia. Declaro esta sesión cerrada. El golpe del martillo del juez resonó por toda la sala como un trueno final. 2 horas después, Sofía salió del Tribunal Federal acompañada por el agente Ramírez, quien había sido su protector durante los últimos 6 meses, y Carla, quien había documentado cada momento del proceso para el libro que estaba escribiendo sobre el caso. Una multitud de periodistas la esperaba en las escaleras del edificio, pero esta vez Sofía se sentía preparada para enfrentarlos. «Señora Hernández, señora Hernández», gritaban docenas de voces. «¿Cómo se siente después de escuchar las sentencias? ¿Planea regresar a su vida normal ahora? ¿Qué mensaje tiene para otras víctimas de crimen organizado?» Sofía se detuvo en lo alto de las escaleras y levantó una mano para pedir silencio. Los reporteros se callaron inmediatamente, lápices y grabadoras listos. Primero quiero agradecer al sistema de justicia mexicano por demostrar que la ley se aplica por igual a todos los ciudadanos. Las sentencias dictadas hoy envían un mensaje claro. El crimen organizado no tiene cabida en México, sin importar qué tan sofisticado sea o qué tan respetable parezcan sus operadores. Hizo una pausa, organizando cuidadosamente sus pensamientos. Segundo, quiero hablar directamente a cualquier persona que pueda estar viviendo una situación similar a la que yo viví.
Si sospechan que alguien cercano a ustedes está involucrado en actividades criminales, no permanezcan en silencio. Busquen ayuda. Contacten a las autoridades. Sé que es aterrador, sé que parece imposible, pero hoy es la prueba de que la verdad siempre prevalece. ¿Qué planea hacer ahora, señora Hernández?, gritó un periodista. Voy a reconstruir mi vida. Voy a regresar a mi carrera como arquitecta. Y voy a trabajar con organizaciones que ayudan a víctimas de crimen organizado. Porque he aprendido que sanar solo es posible cuando ayudas a otros a sanar también. ¿Alguna vez se arrepiente de haber expuesto a su esposo? La pregunta hizo que Sofía se detuviera. Era algo que se había preguntado a sí misma incontables veces durante los últimos 6 meses. ¿Me arrepiento de haber perdido la vida que pensé que tenía? Sí, a veces. Esa vida era cómoda, predecible, segura. Pero esa vida era también una mentira. Y no puedes construir verdadera felicidad sobre una base de mentiras. Su voz se fortaleció. ¿Me arrepiento de haber hecho lo correcto? Nunca. Durante estos 6 meses, hemos recibido cientos de cartas de familias que fueron víctimas de la red criminal de Roberto. Padres cuyos hijos fueron asesinados en la violencia del narcotráfico, que Roberto ayudó a financiar. Empresarios que perdieron sus negocios por la extorsión que él ayudó a lavar. Madres que perdieron a sus hijos al secuestro que él hizo posible. Cada una de esas cartas me recuerda por qué hice lo que hice. ¿Planea mantener contacto con Roberto en prisión? Roberto Mendoza es un capítulo cerrado en mi vida. Mi futuro no incluye mirar hacia atrás. ¿Cuál es su consejo para otras mujeres que puedan estar en matrimonios abusivos o fraudulentos? Sofía sonrió por primera vez durante la conferencia de prensa. Mi consejo es que confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. No ignoren las señales de alerta porque es más cómodo vivir en negación. Y recuerden que ustedes son más fuertes de lo que creen. Yo era solo una arquitecta que nunca había estado involucrada en el sistema legal, y aún así logré exponer una de las redes criminales más sofisticadas de México. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede. Una pregunta final, señora Hernández. ¿Se siente como una heroína? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. No me siento como una heroína. Me siento como una sobreviviente. Me siento como una mujer que tomó la decisión más difícil de su vida y que está viviendo con las consecuencias, tanto buenas como malas. Los héroes en esta historia son los agentes federales que arriesgaron sus vidas para investigar esta red, los fiscales que trabajaron incontables horas para construir el caso y el juez que tuvo el valor de impartir justicia verdadera. Hizo una pausa final. Pero si mi historia puede inspirar a una sola persona a hablar contra la injusticia, si puede ayudar a una sola víctima a encontrar el valor para buscar ayuda, entonces todo lo que he pasado habrá valido la pena. Esa noche, Sofía estaba sentada en la terraza de un pequeño departamento en la colonia Roma, que había rentado después de salir de protección de testigos. Era un espacio mucho más pequeño que la casa de Polanco, que había compartido con Roberto, pero cada centímetro era genuinamente suyo. Las paredes estaban decoradas con sus propios dibujos arquitectónicos. Los muebles eran piezas que había escogido personalmente, y las plantas en la terraza crecían bajo su propio cuidado. Carla llegó con una botella de vino y bolsas de comida tailandesa de su restaurante favorito. ¿Cómo te sientes, hermana?, preguntó mientras servía el vino en copas que Sofía había comprado en un mercado local. Cansada, aliviada, asustada, emocionada, todo al mismo tiempo. ¿Asustada de qué? De empezar de nuevo a los 35 años. De reconstruir mi carrera después de estar fuera del trabajo por 6 meses. De algún día volver a tener citas. De volver a confiar en las personas. Pero también emocionada. Sí, también emocionada. Sofía tomó un sorbo de vino y miró hacia las luces de la ciudad. Por primera vez en años, mi futuro es realmente mío. No hay nadie manipulando mis decisiones. No hay nadie controlando mis finanzas. No hay nadie construyendo mi vida sobre mentiras. ¿Qué vas a hacer primero? Mañana tengo una reunión con un despacho arquitectónico que se especializa en viviendas para víctimas de violencia doméstica. Quieren que diseñe un complejo de refugio que sea tanto funcional como sanador. Aparentemente mi historia le ha dado credibilidad a mi trabajo en esta área. Eso es increíble, Sophie.
Y la semana que viene, Patricia va a presentarme a una organización que ayuda a otras mujeres que han expuesto redes criminales. Aparentemente, hay más de nosotras de lo que pensaba. Carla levantó su copa. Un brindis entonces. Por mi hermana que descubrió que era más fuerte de lo que jamás supo. Un brindis, repitió Sofía, tocando su copa con la de Carla. Por el futuro, por la verdad y por la justicia. Bebieron en silencio cómodo, observando las luces de la Ciudad de México brillar debajo de ellas. A la distancia, Sofía podía ver el edificio donde había vivido con Roberto, donde había descubierto la verdad que cambió su vida para siempre. Parecía una eternidad. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Señora Hernández, mi nombre es Ana Martínez. Mi esposo también estaba involucrado en crímenes financieros, y acabo de encontrar evidencia. Vi su historia en las noticias. Por favor, ¿puede ayudarme? No sé qué hacer. Sofía le mostró el mensaje a Carla. ¿Vas a responder? Por supuesto. Sofía comenzó a escribir inmediatamente. Ana, entiendo exactamente lo que estás sintiendo. No estás sola. Dame tu número y te llamaré mañana. Juntas encontraremos una manera de salir de esto. Envió el mensaje y guardó su teléfono. Esto es solo el comienzo, ¿verdad? Preguntó Carla. Sí. Sofía sonrió, y por primera vez en meses, era una sonrisa de pura felicidad. Esto es solo el comienzo. Un año después, la oficina de Hernández y Asociadas Arquitectura Social ocupaba el segundo piso de un edificio renovado en el centro de la Ciudad de México. Las paredes estaban cubiertas con planos para refugios, casas seguras y centros comunitarios diseñados específicamente para sobrevivientes de crimen y violencia doméstica. Sofía había construido un equipo de 5 arquitectos, todos especialistas en diseño informado por trauma. Estaba revisando planos para un nuevo refugio de mujeres en Guadalajara, cuando su asistente tocó la puerta. Sofía, hay una mujer aquí que quiere verte. Dice que es urgente. Hazla pasar. La mujer que entró era joven, tal vez de 28 años, con la apariencia de alguien que no había dormido en días. Su ropa era cara pero arrugada, su maquillaje manchado por el llanto. Señora Hernández, mi nombre es Carmen Villarreal. Mi esposo, creo que está involucrado en algo criminal. Encontré evidencia en su computadora y no sé qué hacer. Escuché sobre su historia, y yo necesito ayuda. Sofía se levantó y le hizo seña a Carmen para que se sentara en la cómoda silla frente a su escritorio. En el año pasado, había recibido docenas de visitas similares. Cada una traía de vuelta memorias de su propio terror y confusión, pero también le recordaba por qué su trabajo era tan importante. Carmen, quiero que sepas que estás segura aquí, y que hiciste lo correcto al venir. Ahora cuéntame todo, desde el principio. Mientras Carmen comenzaba a contar su historia, otro cuento de manipulación financiera, activos ocultos y traición, Sofía tomaba notas detalladas. Algunas historias terminaban con divorcios y órdenes de restricción. Otras, como la suya, terminaban con investigaciones criminales y sentencias de prisión. Cada una era diferente, pero todas compartían elementos comunes: manipulación, aislamiento y la gradual realización de que la vida que pensaban que conocían había sido construida sobre mentiras. ¿Qué debo hacer?, preguntó Carmen cuando terminó su historia. Primero vamos a documentar todo lo que encontraste. Luego te vamos a conectar con los contactos legales y de aplicación de la ley correctos. Y durante todo el proceso, vas a tener apoyo, no vas a pasar por esto sola. Carmen comenzó a llorar de alivio. Pero quiero que entiendas algo importante, continuó Sofía. Este proceso va a cambiar tu vida para siempre. Va a ser difícil, aterrador y a veces abrumador. Pero del otro lado, vas a ser libre de una manera que nunca has sido libre antes. ¿Cómo lo sabe? Sofía caminó hacia su ventana, que daba al Zócalo, donde las familias mexicanas se reunían cada día para celebrar su cultura y su libertad. Porque he estado exactamente donde tú estás, y sobreviví. Más que eso, prosperé, y tú también lo harás. Se volteó hacia Carmen. ¿Estás lista para luchar por tu verdad? Carmen se secó las lágrimas y asintió. Entonces comencemos.
Mientras comenzaban a trabajar con la evidencia de Carmen, Sofía reflexionó sobre qué tan lejos había llegado desde esa mañana hace casi 2 años, cuando había descubierto la traición de Roberto. Había perdido un esposo, pero se había encontrado a sí misma. Había perdido seguridad financiera, pero había ganado independencia. Había perdido la ilusión de seguridad, pero había ganado fuerza real. Lo más importante, había aprendido que la justicia no se trataba solo del castigo para los criminales. La justicia se trataba de dar a las víctimas el poder de reconstruir sus vidas en sus propios términos. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Habla Sofía Hernández. Señora Hernández, habla el juez Villanueva. Espero no estar molestándola. Para nada, su señoría. ¿En qué puedo ayudarle? Quería informarle que Roberto Mendoza presentó una apelación para liberación anticipada ayer. Como testigo principal en su caso, usted tiene derecho a proporcionar testimonio en la audiencia de apelación. Sofía sintió que su estómago se contraía. Había esperado que Roberto permaneciera como un capítulo cerrado en su vida. ¿Cuáles son las posibilidades de que su apelación sea exitosa? Dada la gravedad de sus crímenes y la evidencia abrumadora, muy bajas. Pero debe estar preparada para que su equipo de defensa trate de retratarlo como un hombre reformado, que no representa peligro para la sociedad. ¿Cuándo es la audiencia? En 3 semanas. Sofía miró a Carmen, quien estaba organizando su evidencia con determinación y esperanza en sus ojos. Estaré ahí, su señoría. Roberto necesita entender que sus víctimas no han olvidado, y que la justicia no tiene fecha de vencimiento. Después de colgar, Sofía se recostó en su silla. El pensamiento de ver a Roberto otra vez después de más de 1 año la ponía ansiosa, pero también le recordó cuánto había crecido. La mujer que lo enfrentaría en esa sala del tribunal sería completamente diferente de la que había descubierto su traición. ¿Señora Hernández? Carmen levantó la vista de sus documentos. ¿Está todo bien? Todo está perfecto, Carmen. Solo recibí un recordatorio de que nuestro trabajo nunca termina. Pero está bien, porque nosotras tampoco terminamos. 3 semanas después, la audiencia de apelación. La misma sala del tribunal donde Roberto había sido sentenciado estaba llena una vez más, pero esta vez la atmósfera era diferente. La atención mediática era menor, el caso menos sensacional, pero para las familias de víctimas que habían viajado para ver la audiencia, era igual de importante que el juicio original. Roberto se veía diferente que hace 1 año. La prisión lo había envejecido, pero también había una calma en su comportamiento que no había estado ahí antes. Su nuevo abogado, un joven defensor público, claramente lo había entrenado bien. Su señoría, comenzó el abogado. Mi cliente ha pasado 14 meses en prisión, durante los cuales ha participado en cada programa de rehabilitación disponible. Ha obtenido su equivalencia de bachillerato, completó clases de manejo de ira, y ha estado trabajando en la biblioteca de la prisión, ayudando a otros internos con investigación legal. El abogado continuó con un discurso bien ensayado sobre redención, rehabilitación, y el potencial de Roberto para contribuir positivamente a la sociedad si fuera liberado temprano. Cuando fue tiempo para las declaraciones de impacto de víctimas, varias personas se levantaron para hablar. Familiares de personas asesinadas en violencia relacionada con drogas, dueños de negocios arruinados por extorsión, madres de víctimas de secuestro. Finalmente, fue el turno de Sofía. Caminó al podio con confianza, llevando un vestido negro simple y cargando una carpeta de comentarios preparados. Pero mientras miraba a Roberto por primera vez en más de 1 año, decidió hablar desde el corazón en su lugar. Su señoría. Cuando testifiqué en el juicio original de Roberto hablé como una víctima. Hoy, hablo como una sobreviviente. Hizo una pausa, recopilando sus pensamientos. En el año pasado he trabajado con docenas de mujeres que han sido víctimas de fraude financiero, manipulación emocional y conspiración criminal por sus propios esposos. Cada una de estas mujeres tuvo que hacerse la misma pregunta que yo me hice. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo pude haber vivido con alguien durante años sin saber quién realmente era? Sofía miró directamente a Roberto. La respuesta, Roberto, es que tú eres excepcionalmente bueno en el engaño. No solo mientes,
Creas realidades alternativas completas. No solo robas dinero, robas el sentido de sí mismas de las personas, su capacidad para confiar en su propio juicio, su fe en otros seres humanos. Se volteó de nuevo hacia el juez. El abogado de Roberto quiere que creamos que 14 meses en prisión lo han reformado. Pero su señoría, Roberto pasó años desarrollando las habilidades que lo convirtieron en un criminal tan efectivo. Aprendió cómo leer a las personas, cómo manipularlas, cómo hacer que vieran exactamente lo que él quería que vieran. Esas habilidades no desaparecen después de 14 meses de buen comportamiento. Más importante, Roberto nunca, ni una sola vez, en ninguna de sus comparecencias en corte, en ninguno de sus testimonios, en ninguna de sus declaraciones, ha admitido responsabilidad total por sus acciones. Nunca se ha disculpado genuinamente con sus víctimas. Nunca ha mostrado evidencia real de entender el daño que causó. Sofía sacó una carta de su carpeta. Su señoría, esta es una carta que recibí de Roberto hace 3 semanas. En ella, me culpa por arruinar su vida al reportar sus crímenes. Me dice que si yo hubiera sido más comprensiva, él nunca habría necesitado buscar consuelo emocional en otra parte. Me sugiere que si hablo en contra de su liberación temprana, seré responsable de mantener separada a una familia. Sofía levantó la vista de la carta. Su señoría, esta carta me dice todo lo que necesito saber sobre si Roberto Mendoza ha sido genuinamente rehabilitado. Un hombre verdaderamente reformado asumiría responsabilidad por sus acciones. No culparía a sus víctimas por las consecuencias de sus propios crímenes. Se acercó más al juez. Roberto Mendoza robó más que dinero, su señoría. Robó años de mi vida que nunca puedo recuperar. Robó mi capacidad para confiar, que estoy trabajando todos los días para reconstruir. Robó mi sentido de seguridad en mi propio hogar, en mi propia cama, con mi propia pareja. Pero lo más grave, su señoría, es que Roberto robó vidas. Las drogas que ayudó a financiar mataron a hijos de familia. La extorsión que lavó destruyó negocios familiares que habían tomado generaciones construir. Los secuestros que hizo posibles arrancaron niños de los brazos de sus madres. La voz de Sofía se quebró ligeramente, pero continuó. Cada peso que Roberto lavó representa sufrimiento humano real, y él lo hizo no porque estuviera desesperado, no porque no tuviera opciones, sino porque era lucrativo y porque pensó que nunca sería atrapado. Sofía miró a Roberto una vez más. Roberto, si hay algún remordimiento real en ti, si hay alguna comprensión verdadera del daño que causaste, entonces usa tu tiempo restante en prisión para reflexionar sobre ello. Usa ese tiempo para encontrar maneras genuinas de hacer enmiendas a las familias que destruiste. Se dirigió al juez por última vez. Su señoría, Roberto Mendoza recibió una sentencia de 25 años porque esa era la única sentencia apropiada para la magnitud de sus crímenes. 14 meses de buen comportamiento en prisión no borran 5 años de actividad criminal sistemática. No devuelven la vida a los muertos, no reparan los negocios destruidos, no sacan las drogas de las calles. Solicito respetuosamente que se niegue esta apelación, no porque busque venganza, sino porque la justicia requiere que las consecuencias sean proporcionales a los crímenes, y los crímenes de Roberto Mendoza merecen cada día de los 25 años que recibió. Sofía regresó a su asiento en silencio completo. Había dicho todo lo que necesitaba decir. El juez Villanueva se tomó un momento para revisar sus notas antes de hablar. Después de considerar cuidadosamente todos los testimonios presentados hoy, así como el historial del señor Mendoza en prisión, este tribunal niega la apelación para liberación anticipada. Roberto se desplomó visiblemente. El señor Mendoza fue sentenciado a 25 años en prisión por crímenes que resultaron en daño masivo a la sociedad mexicana. Mientras reconozco su buen comportamiento en prisión, 14 meses de participación en programas de rehabilitación no constituye evidencia suficiente de reforma genuina. Más importante, como señaló la señora Hernández, el señor Mendoza no ha demostrado aceptación total de responsabilidad por sus acciones, ni ha mostrado comprensión genuina del alcance del daño que causó. La solicitud de liberación anticipada es denegada.
El señor Mendoza cumplirá el resto de su sentencia como se dictó originalmente. El martillo del juez resonó con finalidad. 2 años después, era una tarde calurosa de agosto cuando Sofía recibió la llamada que había estado esperando y temiendo a la vez. Estaba en su nueva oficina, más grande ahora, en un edificio que había diseñado específicamente para organizaciones que trabajaban con víctimas de crimen. El edificio albergaba no solo su firma arquitectónica, sino también un centro de crisis, oficinas legales para víctimas de crimen y un programa de entrenamiento vocacional para sobrevivientes. ¿Señora Hernández? Era el agente Ramírez cuya voz había llegado a asociar tanto con protección como con noticias difíciles. Sí, agente Ramírez. Necesito informarle que Roberto Mendoza fue encontrado muerto en su celda esta mañana. Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Había imaginado este momento muchas veces, pero ahora que había llegado, se sentía extrañamente vacía. ¿Cómo? Aparentemente suicidio, dejó una nota. ¿Puedo saber qué decía? Solo 2 líneas. No pudo vivir con lo que había hecho. Sofía tenía razón sobre todo. Sofía cerró los ojos y se recostó en su silla. Después de todo este tiempo, después de todos los juicios, después de todas las víctimas a las que había ayudado, después de toda la vida nueva que había construido, Roberto había tenido la última palabra. Señora Hernández, ¿está bien? Sí, agente Ramírez. Gracias por llamarme. Colgó el teléfono y se quedó sentada en su oficina mientras el sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas que había diseñado para capturar exactamente esta luz. Por primera vez en años, pensó en la mujer que había sido cuando estaba casada con Roberto. Ingenua, confiada, viviendo en una burbuja de privilegio que nunca cuestionó de dónde venía. Esa mujer había muerto hace mucho tiempo. En su lugar estaba alguien que había ayudado a docenas de víctimas a encontrar justicia, que había diseñado espacios seguros para cientos de sobrevivientes, que había testificado en el Congreso sobre reformas al sistema de justicia, que había escrito un libro que se había vuelto lectura requerida en escuelas de derecho de todo el país. Su teléfono sonó. Era Carla. Sofía, acabo de ver las noticias. ¿Estás bien? Estoy extrañamente en paz, creo. ¿Quieres que vaya? Sí, ven. Pero trae champán. No vino. ¿Champán? Carla. Hace 3 años Roberto pensó que podía destruir mi vida para proteger la suya. Hoy, su historia terminó en una celda de prisión, arrepentido y solo. Mi historia continúa rodeada de gente que amo, haciendo trabajo que importa, viviendo una vida que es completamente, honestamente mía. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la plaza, donde había instalado una fuente, en honor a todas las víctimas de crimen organizado cuyas voces nunca pudieron ser escuchadas. No estoy celebrando su muerte, Carla. Estoy celebrando mi vida. Esa noche Sofía y Carla se sentaron en la terraza del departamento, que ya no parecía pequeño, sino perfecto. Habían sido acompañadas por Patricia, el licenciado Aguilar, y algunas de las mujeres que Sofía había ayudado a lo largo de los años. Carmen estaba ahí, ahora trabajando como abogada especializada en derecho familiar. Ana, la primera mujer que le había pedido ayuda después del juicio, ahora dirigía un programa nacional para víctimas de fraude financiero. Un brindis, dijo Sofía, levantando su copa de champán, por las segundas oportunidades, por la verdad, y por la prueba de que las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes, y los sobrevivientes pueden convertirse en guerreros. Por la justicia, añadió Carla. Por la libertad, dijo Patricia. Por el futuro, concluyó Ana. Brindaron bajo las estrellas de la Ciudad de México, una ciudad que había sido testigo de su destrucción y su renacimiento, una ciudad donde había aprendido que a veces tienes que perder todo lo que pensabas que querías para descubrir lo que realmente necesitabas. Mientras las conversaciones fluían a su alrededor, Sofía pensó en la mujer que había sido hace 4 años, una esposa que temía revisar el teléfono de su marido. Ahora era una mujer cuya historia había inspirado cambios en la ley, cuyo trabajo había salvado vidas, cuyo valor había demostrado que una persona ordinaria podía hacer una diferencia extraordinaria.
Roberto había terminado su historia como había vivido los últimos años de su vida, controlado por la culpa, aislado por sus mentiras, destruido por sus propias decisiones. Pero la historia de Sofía apenas comenzaba. Y sería una historia de verdad, justicia y la inquebrantable fuerza del espíritu humano para triunfar sobre la traición, superar la adversidad y construir algo hermoso de las cenizas de lo que una vez fue. Era una historia digna de contarse. Y finalmente, era una historia que era completamente suya. Gracias por acompañarme en esta increíble historia de Sofía. ¿Qué te pareció esta historia de valentía, justicia y superación? ¿Crees que Sofía tomó las decisiones correctas? ¿Te sorprendió el final? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan sobre estas historias que tocan temas tan profundos de la vida real. Si esta historia te impactó tanto como a mí, no olvides darle like a este video para que YouTube sepa que este tipo de contenido te gusta, y suscríbete al canal para no perderte más historias que te harán reflexionar sobre la fuerza del espíritu humano. Nos vemos en la próxima historia.